Esa jornada cometí una acción insólita que permanecerá imborrable en mi memoria y que los dejará sorprendidos por todo lo acontecido. Un día corriente amaneció. Uno de esos en los que te levantas con la certeza de que algo está por suceder. Desperté antes de lo acostumbrado ya que tenía que llegar a mi trabajo antes de las 8 de la mañana. Marcos. Mi esposo. Apenas me saluda. Siempre ocupado y, en estos días, más distante que nunca. La dinámica de nuestra vida conyugal se había convertido en una repetición automática. Él partía hacia su trabajo. Regresaba tarde y nuestras escasas conversaciones siempre estaban llenas de molestia. Desde temprano. Todo parecía estar en mi contra. Cuando salí de mi hogar, percibí que mi automóvil producía un sonido inusual. Decidí no prestarle atención, convencido de que no era importante. Pero a escasa distancia de mi hogar. De repente se detuvo. Permanecí en ese lugar. De pie en el borde de la carretera. Bajo el intenso sol. Intentando encender el motor. Me puse en contacto con Marcos en un estado de angustia. Respondió de manera impaciente y, sin darle oportunidad de explicarse. Disparó. La responsabilidad de esto recae en ti. Te he indicado previamente la importancia de mantener el automóvil en buen estado. Resuélvelo por ti misma. En este momento no puedo brindarte asistencia. Sentía una intensa furia consumiéndome por dentro. Dejé caer con determinación. Mientras las lágrimas estaban a punto de salir. Me vino a la mente que el padre de mi pareja, Antonio, se dedicaba a la mecánica. Y a pesar de sentir cierta duda, opté por contactarlo. A pesar de tener 54 años de edad, Antonio lucía más joven de lo que era en realidad. Robusto. Con las manos endurecidas por la labor y manchadas de aceite. Sus palmas tenían una textura rugosa semejante a la madera. Fruto de décadas manejando herramientas de gran peso y motores. Aunque parecía tosco, siempre mostraba una sonrisa acogedora que generaba confianza. Respondió rápidamente y prometió que se acercaría a mi casa para asistirme. Aunque mencionó que tardaría aproximadamente una hora debido a que estaba finalizando una tarea. Mientras aguardaba, meditaba acerca de mi vida conyugal. ¿Cuándo fue el momento en que Marcos cambió su forma de mirarme? ¿En qué momento pasaron nuestras jornadas a ser debates y momentos de silencio? Mi cabeza era un remolino y los rayos del sol parecían potenciar cada sensación. Por fin. Antonio arribó conduciendo su vehículo todoterreno. Descendió con su característica sonrisa y una mirada que parecía ser capaz de apaciguar cualquier tempestad. Revisó el automóvil de forma veloz y determinó que sería necesario llevarlo a la mecánica. Me senté en la camioneta con él, experimentando una combinación de alivio y vergüenza. Durante la sesión de trabajo, Antonio mostraba una dedicación al automóvil que me resultaba fascinante. Tomé asiento en una silla en la cocina, atenta a cada movimiento. Durante la jornada laboral, propuso la idea de tomar un café para hacer más llevadera la espera. Acepté la invitación y nos dirigimos hacia la diminuta cocina ubicada al final del taller. El fragancia del café recién hecho se combinaba con el aroma a aceite generando un ambiente casi acogedor. La destreza de sus manos era fascinante. La forma en que dominaba cada utensilio tenía un efecto hipnótico. Empezamos a entablar una conversación de manera gradual. Cuando me preguntó por el trabajo, sin querer, comencé a hablar de mis problemas matrimoniales. Antonio prestaba atención con cuidado, sin emitir juicios, asintiendo ocasionalmente y brindando palabras de aliento. Ana, eres una mujer asombrosa. Con un tono decidido y acogedor. Expresó que no permitas que nadie te haga sentir inferior. Me sentí muy emocionado por lo que dijo. Hacía mucho que no oía algo así. Después de finalizar la reparación, me convidó a disfrutar de otra taza de café en la diminuta cocina del taller. Fue en ese momento cuando Alex empezó a expresar sus emociones sobre la sensación de estar solo. Le comentaron que, desde que sus hijos se hicieron mayores, rara vez iban a verlo. Echo de menos las conversaciones que teníamos al terminar la jornada. Por un instante, sus habituales ojos decididos se llenaron de lágrimas.
Expresó que el taller se había transformado en su lugar seguro mientras jugueteaba con la taza. En este lugar. Al menos. El sonido de los aparatos me brinda compañía. Las palabras que me dijo me impactaron mucho y me di cuenta de lo sola que también me encontraba. Al recibir la llamada de Marcos sobre el automóvil, mi respuesta fue distante. Ni siquiera tuvo la cortesía de reconocer el trabajo arduo de su padre. Una vez más. Mi corazón se inundó de rabia. Al darse cuenta de mi situación, Antonio puso su mano sobre la mía. Una acción sencilla que provocó que mi corazón latiera más rápido. Al quedar desierto el taller y al empezar a ocultarse el sol, la atmósfera experimentó un cambio. Antonio se aproximó hacia mí, con la mirada clavada en la mía. En ese instante, desconozco qué fuerza me impulsó. Sin embargo, el peso de las situaciones vergonzosas, los desacuerdos y la falta de compañía parecían llevarme hacia su dirección. En el taller reinaba un profundo silencio, solo interrumpido por el eventual ruido de una herramienta golpeando la mesa o por la brisa que se filtraba por las grietas. Antonio lucía inquieto, frotándose el rostro con sus manos ásperas y manchadas de aceite. Tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera reuniendo fuerzas para expresar algo que había mantenido en silencio por un largo periodo. Con una voz profunda y cargada de sentimiento, expresó: «Siempre has contado conmigo, Ana». Así interrumpió el silencio. En ocasiones, percibo que este taller es mi único refugio. Sin embargo, cuando tú llegas, incluso si es solo para solicitar asistencia con el automóvil, mi jornada adquiere un nuevo significado. Tenía las manos heladas. Sin embargo, mi cara estaba en llamas. Algo en sus palabras aceleraba las pulsaciones de mi corazón. Siguió, manteniendo la vista baja como si estuviera preocupado por cómo reaccionaría. Desde que mi esposa se fue, Ana, me encuentro solo. Mi rutina diaria se limita a laborar y disfrutar de la tranquilidad. Apenas recibo llamadas de los chicos. Y la casa se siente excesivamente espaciosa para una sola persona. Sin embargo, en este momento contigo, experimento una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. En mi cabeza todo era confusión. Cada una de sus palabras resonaba en mi interior, entrelazándose con mis propios pensamientos de estar solo y desamparado. Antonio se aproximó, con las manos grandes y sólidas temblando levemente. Me mantuvo observando durante un instante que se extendió como si fuera interminable. En el taller reinaba un silencio casi sofocante, interrumpido únicamente por el ruido de una herramienta deslizándose sobre la mesa. Antonio, con gestos nerviosos, frotaba sus manos ásperas con un paño impregnado de años de suciedad. Alzó la vista. Sus ojos cafés reflejaban una combinación de incertidumbre y decisión. Inició diciendo: «Ana, hay algo que debo contarte». Pero luego se interrumpió brevemente, como si le costara hallar las palabras. «Tu presencia ha sido reconfortante. Comprendo que todo gira en torno al automóvil, pero siento que mi existencia se detiene en medio de esta monotonía solitaria». Experimenté una sensación de opresión en la garganta. No era el único que experimentaba soledad. La sensación de vacío que mencionaba reverberaba en mi interior. Le contesté a Antonio que Marcos nunca logra comprender mi situación, mientras trataba de disimular la emoción en mis palabras. «Siempre estás ahí para escucharme». No esperaba que esto fuera tan necesario para mí. Se aproximó un poco más, sosteniendo todavía el paño sucio con sus manos grandes, las cuales ahora temblaban levemente. En el taller, la temperatura se percibía más elevada de lo habitual y la fragancia de aceite mezclada con el aroma del café contribuía a crear una atmósfera aún más cargada. Antonio puso la tela encima de la mesa, mostrando claramente que su mente estaba absorta en sus reflexiones. Tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera combatiendo contra algo que lo devoraba desde adentro. «Ana, necesito hablar contigo», comenzó, pero luego interrumpió su acción. Las palabras tenían un peso mayor al de cualquier motor que hubiera manipulado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, pude percibir en los suyos una fragilidad que me dejó completamente indefenso.
Antonio solía mostrar una gran fortaleza y confianza en sí mismo. Sin embargo, en ese instante, se le veía como alguien enfrentando sus propias angustias, lejos de su habitual seguridad. En ocasiones, tengo la sensación de que a nadie le importo de verdad, como si fuera simplemente una silueta. Una persona cuya existencia se limita a solucionar problemas y luego desaparecer. Expresó en voz baja. Sentí un apretón en el pecho. Comprendía a la perfección su sentir, ya que también experimentaba la carga de un vacío que pasaba desapercibido para los demás. Ana, necesito hablar contigo. Empezó, pero luego se interrumpió, como si estuviera tratando de ordenar sus ideas. Las palabras que compartíamos generaban una tensión que se podía sentir claramente entre nosotros. Al alzar la mirada, sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Y en ese momento comprendí que estaba a punto de confesar algo que había mantenido en secreto por mucho tiempo. Siempre he estado pendiente de ti. Más de lo necesario. Siguió diciendo, con un tono de voz más suave, casi susurrando. Observar tu dolor. Percibir que te menosprecian. Eso me consume internamente. El ruido del viento que se colaba por la hendidura de la puerta parecía aumentar el silencio que llegó después. Mi corazón palpitaba con intensidad, aunque me encontraba sin palabras. Antonio acarició su nuca, demostrando con sus gestos una combinación de ansiedad y decisión. Cuando estás presente, todo a mi alrededor se llena de colores de nuevo. No sé si lo percibes. Expresó con pesar que, a pesar de ser consciente de que estaba equivocado, le resultaba imposible contenerse, dejando notar en su voz una mezcla de sentimientos y emotividad. Permanecí estático, con cada una de sus palabras resonando en mi interior. En ese instante crucial, el taller, con sus paredes envejecidas por el paso de los años, parecía ser el único observador de lo que estaba a punto de ocurrir. Me aproximé y fue entonces cuando todo ocurrió. Ira, fervor y anhelo contenido. Aunque titubeó brevemente, enseguida se dejó llevar por la situación. En el taller, impregnado de aromas a grasa y aceite, se gestó una traición que transformaría por completo la situación. El contraste se hacía evidente entre el frío del metal de las herramientas y el calor que emanaba de nuestros cuerpos. De inmediato, Antonio cerró la puerta del taller y se puso manos a la obra. Enseguida me senté encima y dejé salir un grito potente, desahogando toda la tensión acumulada por un matrimonio complicado. En ese lugar, rodeado de vehículos y útiles, logré deshacerme de todas las incertidumbres y temores. No solo nos movía el anhelo, sino la urgencia de experimentar algo auténtico. Algo que nos hiciera conscientes de nuestra existencia. ¿Me encuentro en un error? Quizás. Pero nunca estaré dispuesto a conformarme con lo mínimo de otra persona. La existencia es breve y contamos con escaso tiempo para encontrar aquello que verdaderamente nos brinda felicidad.